Cuando quiera usted. Hazme oscuro, ponme oscuro. Te he puesto oscuro. Ponme Te constantiniano. tengo que poner el noir aquí. Ahí, noir. Yo soy vertiguero, siempre me he reconocido vertiguero. Pero te dan vértigos por la noche. A veces. Yo antes dormía en litera, ahí sí que me daban vértigos de cojones. Bien. Señores, vamos a empezar hoy os traemos una guía, bienvenidos a todos, hoy os traemos una guía que lleváis pidiendo tiempo. Tampoco es que sea una guía que necesitéis de orden de lectura, porque está bien clarito, esto es seguirlo en orden, aunque vamos a contar unas cuantas peculiaridades que tiene esta nueva edición, que si por una parte sí es la más completa, estamos hablando de la obra de John Constantine, Hellblazer, esta edición que es de ECC Ediciones puede ser quizá la más completa o es la más completa de todas las que han salido aquí en España, por un simple hecho. Nunca se ha terminado la serie Hellblazer, en ninguna editorial la ha sabido publicar bien y hemos tenido, los que llevamos coleccionando al personaje muchísimos años, tenemos un batiburrillo de ediciones tanto de 5 como de Norma, como de Planeta y luego ECC que terminó la serie continuando todos esos tomos que Norma y Planeta ya habían publicado. Intentaron publicar todo aquello que no se había publicado y aún así se dejaron algo en el tintero. Ahora que nos hizo CC en su día, CC nos lo recopiló todo en una serie de integrales, una serie de tomos de entre unos 45 30 euros, en los cuales nos iba recopilando la etapa por autores. Uno de los líos que ha traído esta serie ha sido que al recopilarlo por autores no han seguido un orden cronológico y han ido apostando por autores que ellos creían que iban a tener más venta o menos venta, haciendo que la edición haya sido un poco caótica. Si bien es cierto que es un personaje que no tienes por qué saberte toda su historia, los que somos constantinianos, por así decirlo, sí vemos una evolución en esos 300 números. Vamos a hablar de la serie Hellblazer. La serie Hellblazer nace en 1988, se empezó a publicar de forma continuada hasta llegar al número 300. Estamos hablando de la serie más longeva de Vértigo. En un principio sale en 1988 bajo el sello de DC Comics, pero en 1993, como le pasó a otras series, véase Animal Man, pasa a lo que es el sello Vértigo, un sello que trataba temáticas más adultas y que tenían un poquito más libertad a la hora de meter cierto contenido tanto sexual como de violencia e ideas que quizá no iban dedicadas al público más juvenil. Muchas de estas obras yo creo que incluso hubieran tenido problemas a la hora de editarse en estos tiempos. Vamos a decir que el personaje no nace en Constantine, no nace en Hellblazer, sino que el personaje, el donde primero nace, es en el 1985, en el número 37 de la saga de Swamp Thing. Le vemos en plena American Saga, donde hace un poco de guía iniciático por ese viaje al que estaba Alex Holland buscando sus orígenes y en una ardua tarea de salvar al mundo de un caos absoluto. Esto fue directamente creado por el señor Alan Moore y Totelberg. Nos traen a un personaje que estaba muy basado en la estética del personaje de Sting, aunque luego vemos que se ha sabido darle en la serie otro tipo de carácter que realmente ha adquirido una personalidad propia, pero lo que es la estética sí estaba basada en Sting. Hay que decir que el personaje, como se nos presenta quizá en American Saga de Swamp Thing, no es el mismo Constantine que luego nos encontramos con Hellblazer. Quizá la idea de Alan Moore era hacer un poco más esa flema inglesa, mientras que luego la serie, al tocar ciertos temas sociales, políticos, nos presentó un personaje un poquito quizá más macarra, un poquito más cínico y un poquito más de la calle, por lo que trataba temas más sociales. Luego en 1988 nos trae el primer número de la serie regular. Empezamos con un autor, Jamie Delano, quien se dedicó a sembrar lo que son las bases del personaje y comenzó a construir toda la mitología y toda la historia que se esconde tras la figura de Constantine, una figura realmente de alguien muy cínico, alguien muy borde, alguien que tiene esa maldición de destruir a los que tiene a su alrededor, y poco a poco Jamie Delano en cada número nos va explicando el porqué de todo esto, nos va dando los datos más relevantes, como puede ser cierto rito que él hizo de joven mientras era punk. Hay que recordar que el señor Constantine tuvo los Mocus Flemus, que eran un grupo de punk de los 70, y él era cantante de allí. Pero en esos tiempos ya coqueteaba con la magia. Entonces ya nos mete a hacer un exorcismo, el cual le va a acompañar a partir de ahí
durante toda su historia y va a ser una parte muy, muy importante en lo que es la historia de Constantín. Yami Delano, la verdad es que hizo un trabajo muy bueno, muy bueno. La verdad es que a lo mejor ahora ha podido quedar quizá un poquito anticuado para muchos dicen que les aburre, pero hay que explicar que Yami Delano intentó luego darnos también ese formato, presentarnos al personaje y luego darnos un formato más místico. Empezó a tocar el tema de la mística, pero de una manera más espiritual. Y justo al final del tomo le vamos a ver metido con temas de mística, de hippies, le vamos a ver compartiendo vida con unos hippies. Y luego, si casualmente, yo no sé si habréis leído también de Vértigo, el Animal Man de Yami Delano parece que cogía un poquito de la mano toda esta temática que nos dio. Tiene números completamente impresionantes. Hay que decirlo que yo siempre recomiendo empezar por esta etapa. Tenemos a gente como Rick Bates, tenemos también al guión, tenemos a Rick White, a Ewins, a Jim McCarthy, a Rick Bates, o sea, tenemos lo que son todo lo que era la escuela Vértigo de esos tiempos trabajando en una serie que luego contaba en estos primeros tiempos con las portadas del señor Dave McKean, lo cual era bastante gancho. ¿Qué nos vamos a encontrar? Terror, nos vamos a encontrar un terror, pero un terror al mismo tiempo que nos va a reflejar una sociedad moderna como es la sociedad inglesa de mediados de los 80. Todos sabemos ese movimiento, todo esa caída, esa crisis que hubo, ese paro, ese miedo a la ultraderecha, ese miedo a la Thatcher, ese cambio político. Lo vamos a ver reflejado aquí, donde incluso nos lo va a mezclar con las huestes demoníacas. Vamos a ver incluso como todos esos inversores de bolsa o de todos esos políticos parece que forman parte del infierno. Unas críticas muy ácidas, mucha ironía, pero sin olvidarse de lo que es el tema del terror. Y ya digo, historias muchas veces autoconclusivas que poco a poco lo que van a hacer es sembrar la base de un personaje que tiene una personalidad muy interesante y una personalidad que yo creo que ha quedado en el mundo del cómic como un carácter muy fuerte. Hay que decir que Yami Delano son 3 tomos, esta primera etapa son 3 tomos y no solamente recoge los primeros números de Hellblazer, sino que también lo que hace es recogernos de Horroris, que fue una novela gráfica que sacaron del personaje, y Bad Blood, Mala Sangre, una obra muy cachonda en la cual nos va a mostrar a un Constantín ya anciano en un futuro con una trama que tiene que ver con el tema de los reyes de Inglaterra. La verdad es que es una de las etapas que yo más recomiendo. Hay que decir que después... Que tengo ansia. ¿Tienes ansia de esto? Venga, 45 pavos. Para ti, 45 pavos. Vamos a pasar a otro, si decimos el nombre de Garth. La gente con Garth se vuelve loca, compran todo de Garth. Pues hay que decir que el señor Garth pisó lo que es el Constantin y nos trajo también en otros 3 tomitos su etapa. Hay que decir que aquí también se acercó, o sea, se acercó a él nuestro querido amigo también Steve Dillon, que en paz descanse, pero luego hemos tenido a Will Simpson, a Mike Hoffman, a Sean Phillips, o sea que la verdad es que sí teníamos ese plantel vertiguero de dibujantes. Garth quizás se desvió un poquito de la trama inglesa, de ese toque inglés, de ese toque más británico que nos dio Yami Delano, pero no por ello nos hizo unas historias menos importantes. Aquí simplemente Malos Hábitos, hay que recordar que es una de las sagas más recordadas del personaje, incluso la podéis encontrar en tomitos que no sean estos, de saldo en algún lado. Es una historia que se puede leer completamente por separado y que nos va a decir una parte importante de Constantín. Nos va a reflejar una de las partes más importantes, y es que Constantín, después de un cáncer, es capaz de engañar al mismísimo diablo y hacer un pacto con el diablo de tal manera que se puede salvar de ese cáncer. Esa es la que más le gusta a la gente, la que más impacta. Luego también es verdad que nos va a meter una cierta crítica aquí, aparte de la sociedad inglesa, también nos va a tocar temas en Estados Unidos. Eso quizá hizo que se saliera un poquito de madre. Vamos a ver cómo también vuelve a tocar a ese personaje, vuelve a usar a ese personaje que fue Papa Midnight, que parecía que era una contrapartida de lo que era Constantín, que se podía haber usado más el personaje también, porque a mí me parecía muy interesante. Es más, luego os hablaremos incluso de una miniserie que tuvo este personaje. Hay que decir que, bueno, Garth Ennis
metió una de sus obsesiones, y una de sus obsesiones la hemos podido ver en El Predicador, lo hemos podido ver en El Motorista Fantasma, y es uno de los primeros que nos habla de esa guerra secreta entre el cielo y el infierno, donde no solamente el infierno es malo y el cielo es bueno, sino que son dos bandos los cuales tienen sus fallos, y aquí le veremos con ciertos personajes incluso que salen en la serie de Lucifer. Hay que decir que en esta época de Garrenis, en medio de esta época de Garrenis, hay unos números muy importantes, más que importantes quizá porque sean de mis preferidos. Tenemos uno que es guionizado por Neil Gaiman y que está dibujado por el señor Dave McKean, que se llama Abrázame. Es una historia corta, muy emotiva, sobre un fantasma, sobre la muerte. Y una de mis historias preferidas, que es dos números que guionizó el señor Grant Morrison, y nos trajo la idea de una secta que alaba la bomba atómica, alaba la radiactividad, un pueblo que se vuelve loco porque se han puesto una serie de centrales nucleares, y es una locura, la verdad, es una locura, y es una idea muy buena. Hay que decir que después de este Garrenis, después de que Garrenis desvió un poquito el rumbo, una de las ideas que tuvo Paul Jenkins recopilado en 2 tomos, fue volver a traer a ese Constantine más inglés, a recuperar ese toque británico. Y vamos a ver que Paul Jenkins opta por un terror más clásico de fantasmas, un terror más clásico puramente victoriano, puramente inglés, con historias bastante simples, donde es muy importante lo que es la figura sobrenatural, y aparte apuesta sobre una de las mayores leyendas que tiene, leyendas entre comillas, Gran Bretaña. Todo lo artúrico, todo el tema del reino artúrico, del reino celta. Todas estas cosas, el señor Sim Phillips sí que lo metió en unos 40 números, dándonos unas historias bastante interesantes también. Luego tenemos también por aquí algún anual, nos incluyeron algún anual, ya que se trataba del mismo autor. Retomo lo de Garrenis, porque sí se me olvida deciros que Garrenis, muchos años después, volvió otra vez a lo que es el Hellblazer, y volvió por el número 129. Esto está incluido en los tomos de Garrenis. Como vemos, no hay una correspondencia numérica, sino que directamente han optado por sacarlo todo por autores. Después de Garrenis, Paul Jenkins nos devuelve ese toque inglés. Y a partir de aquí yo creo que Constantine empieza a sufrir un poquito unas experimentaciones, empieza a buscar otro tipo de guionistas que aporten un toque a una idea que a lo mejor ya estaba quizás un poco muerta. Y hay una revitalización del personaje con personajes como Garrenis, como hemos dicho, con ese 129, a partir del 129, con una historia muy mal rollera, todo hay que decirlo. Y luego apostando por uno de mis preferidos, el señor Warren Ellis. Warren Ellis, en este caso solamente tenemos un tomo que cuando alguien me pregunta ¿qué puedo leer? ¿Qué puedo leer que sea así autoconclusivo? Si tú te puedes leer este tomo directamente, no hace falta que te leas nada más, y la verdad es que se va a disfrutar. Warren Ellis hace el ejercicio que suele hacer siempre, que es contarnos historias cortas, historias autocontenidas, y en cada una de ellas nos va a dejar pues esas ideas tan locas, o incluso esas ideas tan complejas que tiene. Ellis contó con gente como Gibbons, como Pulido, Phil Jiménez, Andy Lanning, John Higgins o Darko McCann. Hay que decirlo que también es una etapa que yo la recomiendo como autoconclusiva, muy mal rollera, es muy dura. No solo hablamos de magia, hablamos de violencia, muchísima violencia, hablamos de tortura, y uno de los números más importantes, Shot, aquí lo tenemos recopilado, algo que lleva sin salir mucho tiempo y que hizo a Warren Ellis abandonar la serie. Fue que le prohibieron porque justamente habla del tema de la posesión de las armas en Estados Unidos. Y justamente ocurrió un trágico caso en Estados Unidos, el cual hizo que le censuraran. Eso no le sentó bien a Warren Ellis, que abandonó completamente la serie. Y fue una pena porque por el camino que llevaba estaba otra vez retomando y haciendo que la serie ganara en complejidad y en interés. Luego hicieron otra de las apuestas raras. Vamos a hablaros de Brian Azzarello, también recopilado en un solo tomo,
Brian Azzarello es una de las épocas quizás más polémicas. Aquí, si os dais cuenta, hubo mucha crítica. Sacan al señor Constantine de su entorno, Inglaterra, lo llevan directamente a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, vamos a ver cómo Brian Azzarello no tiene ninguna contemplación en hacer una crítica a ciertas partes de la sociedad, como es, por ejemplo, problemas que tiene la sociedad, como es el tema de las cárceles, como es el tema de estos pueblecitos olvidados sureños que quedan a la mano de Dios y tienen que hacer lo que sea para sobrevivir, esas típicas leyendas urbanas de asesinos en serie. Vamos a ver cómo se mezcla también con esos movimientos nazi, en contra de ese movimiento nazi, y vamos a ver también un rollito sexual místico que es muy interesante, porque deja también un final abierto que es propio a interpretación del lector. Hay que decirlo que a mí es una etapa que me gusta mucho, pese a que tiene muchísimas críticas. Luego, aparte aquí de Warren Ellis, también lo que estoy viendo es que se ha publicado una serie de especiales que salieron en Vértigo Secret Files. De Brian Azzarello, de todas esas críticas, vuelve Mike Carey, y nos viene con un Hellblazer que intenta volver a recuperar ese toque oscuro, ese toque más satánico, esa guerra de nuevo con el caído y con todas las huestes infernales. Y la verdad es que sí lo consigue. Es otra etapa que a mí me gusta bastante. Quizá tiene muchísima más emoción. Es verdad que llega un momento que se repite un poquito, porque hay que decir que Mike Carey pone al mundo en peligro unas 8 o 9 veces en toda su etapa. Estos serían 2 tomos. Hablamos de que también, aparte de todos los números que Mike Carey en el 2002 comenzó a publicar, también nos han publicado del mismo autor el All His Engines, todas sus máquinas, que lo publicó aquí también Planeta D'Agostini por una manera por separado, y lo incluyeron aquí. Vamos a ver también que va a empezar a darle muchísima importancia a otros elementos que ya se habían metido en Constantine, que son los secundarios, sobre todo su sobrina Emma, sobre todo el papel que juega la hermana de Constantine, y por supuesto vamos a tener a ese eterno Chas acompañando y llevando a Constantine en su taxi, con esas carreras que nunca paga y los posteriores enfados que le provoca el bastardo de Constantine. La verdad es que tiene unas ideas muy buenas. Vamos a ver también por aquí muchísimo cómo retoma la cosa del pantano, cómo la cosa del pantano se ve obligado a ayudar a Constantine. Y bueno, decirlo que esta etapa va a ser muy importante para el personaje en su final, porque va a tener una gran pérdida. Ahí os dejo el IP. Luego vino Denise Mina. Se hizo una apuesta por esta escritora escocesa, que nos trajo, bueno, historias de Constantine que, si os digo la verdad, no son de una calidad mala. Vuelve a retomar el tema de la magia e incluso nos mete una historia que se llama La empatía es el enemigo, donde tiene uno de los finales que más gracia me ha hecho. Yo muchas veces no sé si me gusta o no me gusta, pero tiene unos finales que tiene que ver con el mundo del fútbol que la verdad es que no sé si es bueno, pero original. Es un rato, aunque también vuelve a ponernos en peligro mundial lo que es la humanidad y nuestra realidad. Una etapa pasable de un solo tomo. Luego vendría Andy Diggle a coger lo que es el testigo. Andy Diggle nos empezó a meter aquí, parecía que el Papa Midnight, como ya no lo teníamos, tenía que meternos un mago oscuro, ¿no? Tiene que meternos una contrapartida de Constantine, y lo que va a hacer aquí es mezclarlo con el tema de la mafia, mezclarlo con el tema de las constructoras, mezclarlo con el tema del Vaticano. Vamos a tener casi una obra que es completamente conspiración. Hay que decir que el dibujo suyo completamente casi siempre era Leonardo Manco, que a mí es uno de mis dibujantes favoritos, pero luego, por ejemplo, teníamos aquí en algún numerico al señor Sid Murphy, luego teníamos en algún número también a Eduardo Risso y a una serie de dibujantes argentinos que la verdad trabajaban muy bien la serie de Hellblazer, y sobre todo el Manco sabía darle un toque oscuro y un toque realmente con una calidad que le viene muy bien a la serie. Otra etapa que, bueno, sí se puede leer sin ser una de las mejores. Hay que decir que según nos vamos acercando al número 300, la calidad va bajando. ¿Qué podemos hacer? ¿Intentamos un milagro? Vamos a intentar un milagro.
Vamos a colocar a otro de mis guionistas favoritos, ¿no? Al señor Peter Milligan, que saca 3 tomos, lo sacan recopilado en 3 tomos, y vamos a tener aquí al señor Peter Milligan, que va a hacer unos cambios muy extravagantes en la vida de John Constantine. Nos va a meter el tema de la mafia, nos va a emparentar a Constantine con la mafia, porque vamos a tener aquí a una de las chicas. Siempre Constantine está rodeado de mujeres, pero aquí hay que decir que es una chica bastante más joven que él, y es hija de un mafioso. Todo esto también nos va a traer unas aventuras bastante divertidas, y es un personaje también bastante gracioso, más la relación que tiene con su suegro, ese amor-odio que tiene con su suegro, que más que amor-odio es porque el suegro sabe que le puede venir bien tener un yerno mago. Hay que decir que aquí empezó también a dibujar el señor Giuseppe Comunicoli, y teníamos también gente como Suzuka o Simon Bisley. Fueron buenas ideas. En un principio fueron muy buenas ideas, y en un principio sí me gustó bastante. El problema es que parece que a Milligan le hicieron alargar a 300 números aposta, y parece que Milligan volvía a dar otra vez la vuelta a todo, hasta que llega ese número 300, y en ese número 300 nos presenta, ¿cómo decirlo así?, el final de Constantine. Ahí os lo dejo, no os voy a spoilear más. Alguien me preguntaba el otro día por el final, ¿cómo puede acabar así? Cierto, ¿cómo puede acabar así? Pero yo creo que también nos deja un poco interpretación, una libre interpretación al lector, y cada uno que saque su idea. Yo creo que eso también es la gracia que ha tenido la serie. Fueron 300 números de terror, es verdad que se iban retomando ciertas ideas, como la lucha con el primero de los caídos. El primero de los caídos no se le ha olvidado la afrenta que tuvo con el tema de hábitos peligrosos. Tenemos a Astra, que es esta chica que tuvo el famoso exorcismo de Newcastle, que no duró nada, que no quedó nada bien. Y luego tenemos ese Magus, tenemos ese gemelo, entre comillas, de John Constantine, que le veréis ahí, que parece su lado malvado. Luego también hay que decir que aquí en Peter Milligan nos recopilaron Dark Entries, que es una especie de novela gráfica en blanco y negro, muy extraña. Aquí la sacaron de hecho en un formatito jibarizado, todo hay que decirlo, y aquí la han recopilado a tamaño normal. Da igual, porque no es que los dibujos sean una maravilla. Hay que decir que la portada la tenía Lee Bermejo, y luego cuando abrías el cómic, pues era bastante diferente, ¿no? Y tenía un guión de Ian Rankin y de Bertel de Hedera. ¿Por qué es importante o a lo mejor interesante esto? Porque hacía una crítica a temas como Gran Hermano, o a esos reality shows de la televisión, donde encerraba a unas personas en una casa con fantasmas. Por deciros eso, esto es Hellblazer puramente dicho. Ha salido ahora otro tomo, que lo que nos recopila son todas esas miniseries que salieron a partir de Hellblazer. Hay que decir que muchos de sus personajes tuvieron unas cuantas miniseries. Sin ir más lejos, en este tomo, otros hechizos que ha salido este mes, vamos a tener la miniserie, por ejemplo, de Chas, vamos a tener la miniserie de una de las antepasadas de John Constantine, Lady Constantine, porque esto es algo que vamos a ver durante la serie, todo este paralelismo que tiene con la historia, y que siempre parece que es como una especie de maldición que tiene esta familia Constantine durante los siglos. Vamos a tener esa famosa miniserie de Papa Midnight, que a mí, si os digo la verdad, me encantó, me gustó mucho, que juega con el tema del vudú, juega con el tema del origen de este personaje y por qué se convirtió en lo que es, juega con el tema el tema del racismo. Es bastante interesante. Luego tenemos la miniserie de Chas, que esa es bastante graciosa, porque vamos a ver la vida de Chas fuera de estar siempre a la sombra de John, y vamos a ver cómo es su día a día. Y luego tenemos también por aquí la Brigada de la Gabardina, que son estos seres misteriosos, como son el Doctor Ocult, como son el Extraño, como es Constantine, todos con gabardina, todo. Una miniserie de peor calidad, pero bueno, también. Y luego teníamos de Sandman Press en Love Street, que era también como un John Constantine ubicado en los 70 con los hippies. Una historia muy loca, pero bueno, que también se deja leer. Hubo luego otras miniseries también, sí, Heartbeat, que era de Garenis, también Steve Dillon la han incluido en el tema los propios tomos de Hellblazer de Garenis,
por el simple hecho de que además es que continúa la historia, ya que nos va a explicar la vuelta a Irlanda de una de las chicas de Constantine. ¿Esto para qué le va a servir a los autores? Sabemos que Garenius, con el tema de Irlanda, lo hemos podido ver en su Punisher, lo hemos podido ver en muchas de sus obras, siempre tiene ese toque de Irlanda, siempre tiene, joder, simplemente el predicador, siempre esos chistes, esa diferenciación entre los ingleses y los irlandeses, jugando con ese tema de ese conflicto, nos hace ver un poquito la situación que había en Irlanda en los años 90. Me estaban preguntando cómo me puedo leer la serie. Es muy fácil, yo lo haría por orden de autores. Hay que tener una idea y hay que decir que son 300 números de una colección. 300 números de una colección, como habéis podido oír, os he podido ir explicando, esto es una evolución del personaje. Se van retomando tramas antiguas, se van retomando ideas antiguas, personajes secundarios antiguos. Entonces, para mí, uno de los grandes fallos que ha tenido CC ha sido sacarlo por autores y sacarlo descolocado, porque primero sacaron Ennis, luego sacaron otro, y eso ha hecho a la gente que tenga un poco lío. Luego es verdad que no hay problema porque lo han renumerado. Lo han renumerado, ahora tenéis ya todo, lo han renumerado, lo han numerado por aquí, ya lo tenéis todo disponible, podéis cogerlo de la manera en la que queráis, pero deciros que yo creo que es una serie que se disfruta viendo la evolución del personaje del 1 al 300. Que no queréis haceros la colección entera, porque lo entiendo, es un desembolso muy grande. Hoy me preguntabais ¿qué puedo hacer para comprármela? Yo he llegado a pensar de vender órganos hasta atracar bancos, pero no puedo decirlo por aquí porque luego lo hacéis y me culpan de secta como a Charles Mason. Entonces, lo que sí os voy a recomendar yo, si queréis algo así autocontenido que podáis leer, os lo he dicho antes, el de Warren Ellis es bastante gracioso y para nada viola lo que es la estética o viola lo que es la personalidad del personaje y nos da a entender. Brian Azzarello, bueno, pues Brian Azzarello como crítica a ciertos caracteres o a ciertas ideologías estadounidenses también se puede leer solo. Incluso si empezarais por Mike Carey, que tiene ese toque infernal, que tiene esos dibujazos, porque hay que decir que la calidad de Mike Carey en ese aspecto, en el momento que entra Leonardo Manco, hace unos dibujos que la serie adquiere muchísimo potencial, y cuando no estaba gente como Marcelo Frusin, que bueno, también sabemos que tiene su estilo, y la verdad es que funcionaba bastante bien. Quizá para mí la más floja, Peter Milligan. Peter Milligan no por las ideas que nos daba, porque incluso nos metió a Sade, el hombre cambiante, sino porque se nota que le hicieron alargar y repetir casi 5 o 6 veces en su misma etapa la misma fórmula, incluso siempre jugando con esta nueva pareja más joven de John Constantine. Garenius, yo sé que Garenius le tenéis mucho cariño por ser Garenius, pero quizás a mí es otra de las etapas que no voy a decir, porque yo de Constantine no hay ninguna mala, no lo voy a decir, soy fan del personaje, pero a mí quizás sí me chocó después de Yami Delano que me lo sacaran tanto y que me lo volvieran tan macarra, que me lo hicieran una especie de predicador, cuando yo lo que realmente quería era un Constantine. Y otro que me gustó mucho, y quizás no cuando lo empecé a leer, pero sí en las últimas relecturas, ha sido Paul Jenkins. Me parece bastante interesante el recuperar ese toque inglés al personaje, darle esa flema inglesa al personaje, siempre con su cinismo, pero siempre con esa mística y con ese toque tan clásico, por así decirlo. No sé qué más me preguntaban de Hellblazer, pero vamos, yo decir que es una serie que no tengáis miedo, es Vértigo, quizás a lo mejor el dibujo no os puede llamar porque estamos hablando de una época en la que lo importante era quizás que saliera el cómic y que tuviera una buena narrativa, y lo importante era el guión más que lo que era el dibujo, lo que nosotros ya solemos llamar Escuela Vértigo. Con unas portadas impresionantes. Luego abrías el cómic y te encontrabas, a veces sí, pero había a veces otros dibujantes que eran un poquito más fuera del estilo de lo que estábamos acostumbrados en el cómic de superhéroes. Pero para mí quizá una de las series, mi serie favorita y mi serie favorita de Vértigo, por lo que conlleva una personalidad que os va a enganchar, unas historias oscuras, incluso hay mucha diversión, vais a reíros bastante. Y vais a disfrutar de este auténtico bastardo, de este cínico a las puertas del infierno, como dicen muchos. Así que no lo dejéis escapar, los tenéis ahí completos. Espero que esta guía os haya valido de algo y espero que ya sepáis por dónde empezar
Y en serio, lo siento, si os vais a hacer los 17 tomos, o los que sean, os compadezco. Hasta la próxima. ¿Te vas a hacer la serie, Alfred? No. Como 17 tomos, ¿o cuántos son? Ya, ni quitar la 17 tomos, Ahora me loco. ocupa lo mismo. La polla. Yo te ayudo a sacarlos, te ayudo a sacar los Spider-Man de tu casa y metemos Hellblazer a cascoporro. Eso nunca. Sí, Spider-Man fuera.